¿Y si el Salmo 91 no fuera solo una protección, sino una señal de que algo ya está pasando contigo? La mayoría de las personas lee este salmo, pero pocas perciben lo que realmente revela. Porque hay un detalle oculto ahí, que solo tiene sentido cuando algo dentro de ti empieza a cambiar. Y tal vez por eso llegaste hasta aquí, no por casualidad, sino porque ya estás siendo protegido, aunque todavía no entiendas cómo. Lo que realmente significa habitar en el escondite del Altísimo. Existe una frase en el Salmo 91 que muchas personas leen, pero pocas realmente entienden. El que habita en el escondite del Altísimo suena como algo distante, casi simbólico, pero en la práctica describe un estado muy específico que empieza a surgir cuando alguien está despertando. No se trata de un lugar físico, ni de un ritual religioso, sino de un cambio interno, silencioso, casi imperceptible al principio. La persona empieza a buscar más silencio, comienza a alejarse del ruido innecesario y, sin darse cuenta, empieza a valorar momentos de introspección. Y es curioso cómo esto sucede de forma natural. Ya no siente la misma necesidad de estar distraída todo el tiempo, ya no encuentra el mismo placer en cosas que antes llenaban sus días. En cambio, aparece un deseo de estar en paz, de reflexionar, de observar. Es como si algo dentro de ella dijera, quédate aquí, escucha, hay algo más profundo ocurriendo. Ese escondite, en realidad, empieza a revelarse como un espacio interno donde la mente se calma y el espíritu comienza a despertar. Algunas personas empiezan a crear pequeños hábitos sin darse cuenta de que están entrando en ese lugar. Por ejemplo, comienzan a orar en silencio antes de dormir, o simplemente cierran los ojos por unos minutos durante el día para reconectarse. Otras empiezan a sentir una paz diferente al leer un versículo, como si esas palabras tuvieran un peso mayor que antes. Y es justo ahí donde algo empieza a cambiar, porque cuando alguien aprende a habitar en ese escondite, algo empieza a ocurrir a su alrededor, algo que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Él te librará del lazo del cazador, protección contra lo invisible. Cuando el Salmo 91 dice que Él te librará del lazo del cazador, muchas personas imaginan peligros físicos, pero quien está despertando empieza a percibir que esos lazos son mucho más sutiles. No aparecen de forma clara. A veces llegan como pensamientos negativos repetitivos, dudas que paralizan, o incluso decisiones que parecen pequeñas, pero que podrían llevar a un camino completamente equivocado. Y lo más interesante es que, en este proceso de despertar, la persona empieza a escapar de esas trampas sin entender cómo. Es como cuando alguien está a punto de tomar una mala decisión, y de repente algo dentro de ella se detiene. Una sensación extraña, una incomodidad, una voz silenciosa diciendo no vayas por ahí. O esas situaciones que casi suceden, una invitación, un encuentro, una oportunidad, que por alguna razón no se concretan, y con el tiempo la persona se da cuenta, menos mal que no pasó. Ese tipo de protección no hace ruido, no viene con advertencias, pero cambia completamente el rumbo de la historia. En la práctica, esto se manifiesta de forma muy real en el día a día. La persona empieza a confiar más en su intuición, presta atención a señales, evita ambientes que antes frecuentaba sin pensar. Un ejemplo simple, empieza a sentir un peso al entrar en ciertos lugares o al hablar con ciertas personas y decide alejarse. Y sin darse cuenta, está siendo guiada lejos de algo que podría afectar su camino. Y eso plantea una pregunta inevitable: si esos lazos son invisibles, ¿quién te está protegiendo de ellos? Ningún mal te sucederá, porque los problemas aún ocurren. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque al leer ningún mal te sucederá, la expectativa automática es una vida perfecta, sin dolor, sin problemas. Pero quien está despertando empieza a entender algo distinto. Las dificultades siguen existiendo, pero ya no tienen el mismo poder. Es como si, incluso en medio de situaciones complicadas, algo dentro de la persona permaneciera firme, sostenido, como si ya no pudiera ser destruido de la misma forma. Y eso cambia completamente la manera en que interpreta la vida. Antes, cualquier problema parecía una derrota, ahora empieza a verlo como parte de un proceso. Un retraso deja de ser frustración y pasa a ser protección. Una pérdida deja de ser solo dolor y empieza a tener un significado. Es como si cada situación tuviera una capa invisible detrás, guiando,
moldeando, ajustando el camino. Y poco a poco, la persona entiende que ningún mal no significa ausencia de problemas, sino ausencia de destrucción. En la práctica, esto se vuelve muy claro. La persona atraviesa situaciones que antes la habrían quebrado emocionalmente, pero ahora las enfrenta con una fuerza que ni ella misma entiende. Algo sale mal, pero en lugar de desesperarse, siente una calma extraña, inexplicable. Y es en ese momento cuando surge una comprensión más profunda: si el mal ya no puede tocarte de la misma forma, entonces hay algo protegiéndote más allá de lo visible. A sus ángeles dará orden, la protección que no ves. Hay un momento en el Salmo 91 que, cuando se comprende, cambia todo: a sus ángeles dará orden acerca de ti. Y en el despertar, esto deja de ser solo una frase, empieza a sentirse real. No como algo visible, no como algo que los ojos puedan ver, sino como una presencia sutil que se manifiesta a través de decisiones, caminos y señales. Es como si la vida comenzara a responder de forma diferente. Situaciones que podrían salir mal simplemente no suceden. Caminos se ajustan, encuentros aparecen, incluso los retrasos empiezan a tener sentido. La persona empieza a notar que no todo depende solo de ella, hay algo organizando los detalles detrás de todo. Y muchas veces eso se manifiesta como intuición, esa certeza silenciosa que no viene de la lógica, pero que casi siempre guía correctamente. En lo cotidiano, esto aparece en momentos simples pero impactantes. Decisiones tomadas en el último segundo que evitan problemas, palabras que se dicen o no se dicen en el momento exacto. No es imaginación, es como si existiera una guía constante, discreta. Y entonces surge una pregunta que ya no se puede ignorar: si hay una orden dada acerca de ti, ¿qué estás siendo preparado para tu camino? Porque a mí se apegó, ¿por qué estás siendo protegido? Al final del Salmo 91 hay una revelación que muchos pasan por alto: porque a mí se apegó con amor, yo lo libraré. Esto muestra que esta protección no es aleatoria. Hay una conexión que se está formando, incluso si la persona aún no sabe explicarlo. En el despertar, este apego no es religión tradicional, es una inclinación del corazón, una búsqueda, un deseo de acercarse a algo mayor. Y lo más interesante es que esto comienza de forma simple. La persona empieza a pensar más en Dios, siente ganas de orar, abre la Biblia por casualidad y siente que el mensaje es directo. A veces solo siente paz, como si estuviera siendo acogida. Ese movimiento interno, aunque pequeño, activa algo mucho más grande de lo que imagina. En la práctica, esto se convierte en una sensación de propósito. La persona empieza a entender que no está viviendo por vivir, que hay algo siendo guiado. Y todo empieza a encajar: el escondite, los libramientos, la protección invisible. Y entonces surge esa sensación silenciosa: si has llegado hasta aquí, entendiendo todo esto, ¿realmente fue por casualidad? Ahora déjame preguntarte, ¿cuántas veces sentiste que algo te protegió sin explicación? ¿Cuántas veces algo dentro de ti dijo no vayas por ahí, y después entendiste por qué? ¿Y si nada de eso fue coincidencia? Si el Salmo 91 describe exactamente ese tipo de protección, entonces tal vez lo que estás viviendo no es algo común. Tal vez hay algo siendo guiado, algo alineándose, incluso en los detalles que no ves. Y la pregunta ahora es: ¿vas a ignorarlo, o vas a empezar a prestar atención? Porque cuanto más consciente te vuelves, más claro se vuelve todo. Ahora dime en los comentarios, ¿ya has sentido este tipo de protección en tu vida? Y si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque hay cosas que solo empiezas a entender cuando decides seguir buscando.